¿Qué tal? Buen día. En este video estaremos abordando modelos para la localización de una instalación que puede ser una planta, un almacén, un centro de distribución desde el punto de vista industrial. Estaremos viendo dos enfoques, el método de la mínima distancia o Weber y el método de centro de gravedad. El primero de ellos, el método Weber, plantea la siguiente opción. Estamos interesados en determinar una única localización, la cual va a minimizar los costos de transportación desde este punto hacia K destinos posibles, que pueden ser nuestros clientes o pueden ser nuestras plantas hermanas. Es decir, necesitamos determinar un punto, es decir, XY, en el cual estemos reduciendo los costos para entregarle a distintos destinos X1, Y1, X2, Y2 o hasta XK, YK en este caso. Es decir, este punto tendremos que ubicarlo en alguna parte de este plano, el cual minimiza tanto la distancia como los costos de entrega. Para ese tipo de situaciones estamos asumiendo que esos puntos están dentro de este espacio euclidiano, que la localización de ese centro de distribución puede ser en cualquier lugar de este espacio y que los costos de transportación básicamente para este caso representan la multiplicación del volumen que vamos a estar moviendo de este punto hacia los destinos, ¿sí? Multiplicado por el costo. Muy bien. Para este caso, buscamos entonces una función que minimice esos costos de transportación. Dado que tenemos un punto de origen hacia puntos destinos, queremos encontrar esa mínima distancia. Por lo tanto, utilizamos mínimos cuadrados. En este caso, la distancia desde ese punto hacia los destinos en diferencia elevada al cuadrado, tanto en X como en Y. Aplicamos raíz cuadrada y lo multiplicamos por lo que representaría en este caso el peso de esa localización, que puede ser el volumen de transportación, la demanda de transportación o propiamente el peso de lo que voy a estar transportando de un lugar a otro. Por lo tanto, resolviendo esta función de minimización estaríamos encontrando esa localización. Para revisarlo, vamos a ver el siguiente ejemplo. Es la empresa New England Root Beer. Vamos a denominarlo como NERD. Esta empresa provee al mercado de refresco de cerveza de raíz y es un mercado de alta calidad y muy redituable, el cual actualmente vende este producto solamente en 3 ciudades. Pensemos en el caso de Boston, que está ubicado aquí, Springfield, y aquí está, y Providence, que estaría aquí abajo. Desde el punto de vista del mapa que se está mostrando, el origen estaría aquí en la esquina inferior izquierda. Por lo tanto, la ciudad de Springfield en el eje X está a 20 millas, mientras que en el eje Y está a 60 millas. Es decir, 20, 60 serían sus coordenadas. Para el caso de Providence está desde el origen 86 millas en X y 40 millas en Y. Aquí sería su ubicación. Y desde el origen para este mapa, ejemplo, Boston está en el eje X a 100 millas y en el eje Y a 80 millas. Aquí sería su ubicación. Por lo tanto, partiendo de este espacio, nuestra función sería determinar en dónde tendríamos que ubicar un punto como centro de distribución, el cual sirva a esas 3 ciudades y a su vez minimice los costos de transportación. Para esto, además de las localizaciones, tenemos la demanda que se está proyectando por parte del departamento de mercadotecnia. En este caso lo vamos a denominar como peso. Es el peso porque representa la demanda de barriles de cerveza que se consumen. Se tiene proyectado que semanalmente Boston consume 425 barriles de cerveza de raíz, Providence 320 y Springfield 220. Es decir, esa demanda en barriles básicamente sería el peso o la importancia de cada uno de esos posibles clientes. Entonces, con esta información vamos a trabajar para determinar el punto o el centro de distribución que esté cerca de todos estos 3 clientes, pero a su vez que minimice el costo de transportación. En el caso del método
Weber, que es el que estamos viendo, buscamos minimizar esta función. Tenemos entonces una tabla donde mostramos el peso o la demanda equivalente para cada una de las ciudades, las coordenadas X, Y de cada una de las tres ciudades, y lo que vamos a empezar a hacer es identificar esa distancia que hay para cada uno de ellos, ¿no? Es decir, lo que está aquí en la raíz. La distancia desde este punto que todavía no sabemos dónde va a ser, ¿sí? Con respecto a X y Y. Por ejemplo, lo que vamos a decirle a Excel es, encuéntrame la distancia que minimiza ese punto partiendo de que en X Boston está en 100 y en Y está en 80. Entonces, 100 menos lo que se daría aquí como un valor potencial al cuadrado más la distancia de Y de Boston, que sería 80, menos el valor donde potencialmente va a estar ubicado el centro de distribución, que todavía no sabemos cuál es, justamente queremos determinarlo, ¿no? Y le aplicamos raíz, es esta fórmula básicamente. Para el caso de Providence hacemos lo mismo y para Springfield hacemos lo mismo, es decir, una diferencia con respecto a las coordenadas y el lugar donde potencialmente va a estar. Una vez que tengamos identificado esas distancias, lo vamos a multiplicar por el peso, por la importancia que tiene cada ciudad. En este caso, la celda E2 por lo que tengamos de peso para Boston, que sería B2. Y el resultado lo tendríamos en la celda F2. Lo mismo para Providence, Springfield, y al final estaríamos haciendo una sumatoria de esos valores, ¿no? Las distancias ponderadas para las tres ciudades. Una vez que tengamos esta celda F6, básicamente utilizando Solver, vamos a poner como función objetivo esa celda justamente, la sumatoria de esos productos, y vamos a buscar minimizar, permitiéndole a Excel que cambie los valores que tenemos aquí como incógnitos, que son C, D en su renglón 6, y vamos a poner las restricciones donde a partir del mapa que veíamos vamos a decirle a Excel que no busque más allá de 200 millas. Por lo tanto, en C6 debe ser menor o igual a 200, lo mismo con D6 menor o igual a 200, y en el caso de ambos valores tienen que ser positivos, mayor o igual que 0. Dado que estamos trabajando con variables que fueron elevadas al cuadrado, no estamos trabajando con datos lineales, y en este caso podemos trabajar bien con el modelo GRG no lineal de Solver de Excel. Lo seleccionamos y corremos para ver el resultado. El resultado básicamente es el que se está mostrando aquí. Les debe dar una ubicación aproximada en X de 89 y en Y de 66. Es decir, dentro del mapa se vería básicamente aquí esta ubicación donde debería estar el centro de distribución, el cual minimiza los costos de transportación desde este punto hacia Boston, Providence y Springfield. ¿Por qué aquí? Porque como lo pueden ver, la mayor demanda está en Boston. Luego le sigue Providence, es decir, en estos dos está la mayor parte de la demanda y evidentemente el punto se carga hacia donde está la mayor demanda. De tal manera que esta sería la forma de resolverlo en Excel. Ahora veámoslo directamente en Excel. Muy bien, ahora estamos mostrando la plantilla para el caso Weber, que es la que está aquí en color verde. Tenemos la información de los tres clientes, tenemos su demanda, tenemos su ubicación en coordenadas XY. Comenzamos por encontrar la distancia. Básicamente es el lugar donde estaría ubicado el punto utilizando el método Weber, aquí X y aquí para Y. Pero como estos valores no los conocemos todavía, lo que hacemos es proponer la fórmula, ¿no? Entonces la distancia desde X Boston hasta donde estaría nuestro centro de distribución. Hacemos esa resta, elevamos al cuadrado y hacemos lo mismo para el caso de Y, ¿no? En este caso sería dónde está ubicado Boston en el eje Y con respecto a el potencial lugar con el método Weber. Esa diferencia la elevamos al cuadrado y luego aplicamos raíz. Hacemos lo mismo para el caso de Providence y para el caso de Springfield, y posteriormente nos pasamos a la columna F, donde estaríamos multiplicando lo que fue el peso o la importancia, en este caso la demanda que tiene cada ciudad por esa distancia. Multiplicamos y al final hacemos una sumatoria de esas distancias ya ponderadas, que en este caso para esta plantilla está en la celda F7.
esta es la función que tenemos que minimizar. Entonces, utilizando Solver de Excel, abrimos, debería de mostrarse aquí la ventana. Si no, es una ventana emergente donde ponemos una función objetivo en la celda F7 para este ejemplo, ¿sí? Donde tenemos la sumatoria de las distancias ponderadas. Vamos a querer minimizar y le vamos a permitir a Excel que cambie las variables que están aquí en CD en renglón 9, lo que estoy aquí señalando. También vamos a indicar a Solver que utilice las siguientes restricciones, que tanto C9 como D9 deben ser menor o igual a 200 y que ambos valores tienen que ser positivos, es decir, mayor o igual que 0. Dado que son datos no lineales, utilizamos GRG no lineal y corremos. Y entonces Excel va a buscar ese resultado. Ya nos mostró uno y justamente en estas coordenadas 8966 es el punto donde se minimizan los costos totales, contemplando costo el peso, ¿no? Entonces esa sería la respuesta para el caso Weber. 89 en X, 66 en Y. Finalmente, es importante identificar cuál sería la distancia promedio que encontraríamos para ese primer método, el método Weber. Básicamente, esa distancia total ponderada entre lo que sería la demanda de barriles para los tres casos. Lo dividimos y encontramos que el promedio de distancia utilizando el método Weber sería 32.31 en lo general. Muy bien, ahora pasemos al siguiente caso que sería el centro de gravedad.